La música urbana y latina vive una época de transformaciones. A medida que nuevas voces surgen y viejas leyendas intentan mantener su reinado, las colaboraciones estratégicas se han convertido en una herramienta tan peligrosa como poderosa. Sin embargo, pocas alianzas han provocado tanto desconcierto y expectativa como la que hoy nos convoca. En un movimiento que nadie anticipó, la argentina Cazzu y la superestrella internacional Jennifer López han unido sus fuerzas en un proyecto que ya está siendo considerado no solo como una de las colaboraciones más explosivas del año, sino como una declaración de guerra abierta contra todo lo que la industria musical da por sentado. La canción se titula Duelo de Reinas, y no es solo un tema más. Es un enfrentamiento generacional, una batalla de estilos, un manifiesto de poder femenino que ha dividido opiniones y estremecido estructuras. A través de este extenso reportaje, les revelaremos detalles exclusivos sobre su gestación secreta, los roces y controversias que surgieron durante su realización, el polémico videoclip que amenaza con reescribir las reglas de la narrativa visual urbana y las consecuencias inmediatas que ya están sacudiendo las esferas más altas de la música internacional. En cuestión de segundos, la calma habitual de las redes sociales se transformó en un hervidero incontrolable de especulaciones, teorías y conspiraciones. Todo comenzó cuando Jennifer López, la eterna reina del pop latino y una de las artistas más influyentes de las últimas 3 décadas, publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen en blanco y negro. La fotografía era simple, pero su simbolismo, devastador: 2 sillas de director enfrentadas. En una, las iniciales J lo impresas en una tipografía sobria y elegante. En la otra, el nombre Cazzu, escrito en un trazo rojo intenso que parecía dibujado a mano. Sin título, sin contexto, sin ninguna pista. Solo una imagen, y el silencio. Lo más desconcertante fue que, apenas 5 minutos después, Cazzu replicó exactamente la misma imagen en su cuenta oficial, acompañada únicamente de un emoji de corona. Ninguna de las dos artistas ofreció explicación alguna, ni pie de foto, ni historias, ni entrevistas previas. Solo una imagen, y el eco inmediato de millones de usuarios que, de forma simultánea, comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo. En menos de 10 minutos, el nombre de ambas artistas ya ocupaba los primeros lugares en las tendencias de Twitter, TikTok y Facebook en más de 15 países. Hashtags como #Cazzujlo, #Duelo de Reinas y #La colaboración del año treparon a los primeros lugares de las conversaciones digitales, sin que nadie supiera realmente de qué se trataba. La magnitud del impacto fue tan desproporcionada que varios programas matutinos de televisión suspendieron su programación habitual para dedicar segmentos improvisados a debatir lo que podría significar esa imagen. Panelistas de espectáculos en Miami, Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid lanzaron teorías en vivo, sin información concreta. Algunos aseguraban que se trataba de un remix inédito. Otros, más audaces, hablaban de una colaboración para la banda sonora de una película de acción, mientras que algunos especulaban con la posibilidad de una presentación sorpresa en un festival internacional. Nadie imaginaba la verdadera magnitud de lo que se estaba gestando. Incluso medios internacionales como Billboard, Rolling Stone y Variety reaccionaron a la publicación en cuestión de minutos. Lo llamativo fue que ninguna de estas prestigiosas publicaciones contaba con información anticipada, lo que dejaba claro que ambas artistas habían logrado mantener en absoluto secreto un proyecto de alto calibre. Esto, en una industria donde todo se filtra antes de tiempo, resultó un logro inaudito. Mientras el caos mediático escalaba, las cuentas de redes sociales de ambas artistas permanecieron en silencio. No hubo comunicados oficiales, ni aclaraciones, ni declaraciones de sus representantes. Este mutismo estratégico alimentó aún más el desconcierto, llevando a algunos usuarios a especular que todo podría tratarse de una estrategia de marketing para algún producto de moda o fragancia. Sin embargo, quienes conocen la trayectoria de ambas sabían que jamás prestarían su imagen juntas para una campaña banal. Lo más insólito fue el efecto dominó que provocó la publicación. En cuestión de horas, marcas de ropa, joyería, perfumes y servicios de streaming comenzaron a lanzar mensajes ambiguos insinuando posibles colaboraciones o adelantos relacionados. Empresas de tecnología y automotrices ofrecieron contratos millonarios para asociar su imagen al misterioso anuncio, sin siquiera conocer aún su contenido.
Fue tal la presión mediática que varias disqueras rivales se vieron obligadas a emitir comunicados descartando su participación en el proyecto, buscando desactivar las especulaciones que involucraban a sus artistas. Para el mediodía, la imagen había superado los 10 millones de likes combinados entre ambas cuentas y había sido replicada por celebridades como Karol G, Becky G, Rosalía y hasta Shakira, quien publicó un enigmático "fuego, fuego, fuego" en sus historias junto a la imagen. El mundo entero, desde los fans más acérrimos hasta los críticos más escépticos, entendieron que estaban presenciando el anuncio de algo gigantesco. Lo que nadie sabía aún era que no se trataba de una colaboración común. Era el inicio de un enfrentamiento simbólico, un manifiesto de poder y una sacudida sin precedentes en el tablero de la música latina. El nacimiento de Duelo de Reinas no fue la excepción. Lo que para el público fue un anuncio repentino, para los involucrados había sido una conspiración artística tejida en las sombras durante meses. Todo comenzó en una noche aparentemente inofensiva en Miami, en una mansión ubicada en Coconut Grove, propiedad de un renombrado productor argentino conocido en los círculos más exclusivos de la industria urbana como El Sombra, por su habilidad para mover hilos y conectar talentos sin dejar rastro. Si te está gustando el video, suscríbete al canal. Duelo de Reinas estaba finalmente terminado. Pero como suele ocurrir en la industria musical, ningún secreto permanece oculto por demasiado tiempo. A pesar de los esfuerzos por blindar cada detalle, las primeras filtraciones no tardaron en aparecer, y con ellas, un efecto dominó que sacudió de forma irreversible los cimientos de la música latina. Todo comenzó con un tuit anónimo publicado desde una cuenta recién creada, sin foto de perfil y con 0 seguidores. El mensaje decía simplemente: lo que Jennifer López y Cazzu están preparando va a partir en dos la historia de la música urbana femenina. Están advertidos. En cualquier otro contexto, aquel mensaje habría pasado desapercibido, perdido entre los millones de publicaciones diarias, pero el algoritmo hizo su trabajo y en cuestión de minutos se viralizó. Cientos de cuentas de fanáticos de ambas artistas comenzaron a especular sin descanso, compartiendo fragmentos antiguos, fotografías borrosas de ambas en eventos y hasta audios adulterados que supuestamente contenían parte de la canción. Lo que siguió fue una auténtica cacería digital. Productores, ingenieros de sonido, asistentes y cualquier persona que hubiera pisado el estudio durante las grabaciones recibió llamadas de advertencia, amenazas legales y visitas de representantes legales de ambas artistas. Cualquier filtración, por mínima que fuera, activaría penalizaciones multimillonarias. Sin embargo, los rumores ya habían tomado fuerza, y en el mundo del entretenimiento, un rumor bien sembrado es más letal que cualquier comunicado oficial. Las sospechas de una filtración interna comenzaron a dividir al equipo. Se despidió a 2 asistentes de sonido y un editor de video tras descubrir que habían intentado vender supuestos fragmentos del videoclip a medios digitales. Aunque nunca se confirmó si el material que intentaron negociar era real, el daño ya estaba hecho. Algunas de las mayores plataformas de streaming recibieron mensajes anónimos ofreciendo un adelanto exclusivo de la colaboración femenina más explosiva del año por cifras que superaban los $100,000. Mientras tanto, en el entorno de otras divas del pop y el urbano latino, la tensión crecía. Se supo que managers de varias artistas que habían intentado anteriormente colaborar con Jennifer López o Cazzu presionaron a sus equipos para obtener información confidencial. Incluso en algunas oficinas discográficas de Miami y Los Ángeles comenzaron a circular informes internos advirtiendo sobre el posible impacto de Duelo de Reinas en las listas de éxitos y cómo esto podría desplazar lanzamientos ya pautados para esas mismas semanas. Lo que parecía ser solo una colaboración se estaba transformando en una guerra no declarada entre facciones de la industria. Algunos altos ejecutivos, temerosos del efecto arrastre que esta canción podía generar, intentaron entorpecer su salida filtrando noticias falsas sobre supuestos desacuerdos entre ambas artistas, rumores de cancelación del videoclip y hasta acusaciones de plagio. Sin embargo, ninguno de estos intentos consiguió frenar la expectativa que crecía como un incendio fuera de control. El golpe más fuerte llegó cuando un fragmento real del videoclip, apenas 3 segundos sin audio, pero lo suficientemente revelador, se filtró en un foro privado de productores de videoclips en Los Ángeles. En el clip se veía a Jennifer López, vestida con un ajustado atuendo de látex rojo, enfrentándose a Cazzu, enfundada en cuero negro,
en lo que parecía ser un enfrentamiento ritual sobre una tarima circular rodeada de fuego. La imagen se viralizó en segundos, y los hashtags volvieron a estallar. Almohadilla duelo de reinas, almohadilla la batalla final y almohadilla Kasubsglo treparon nuevamente a lo más alto de las tendencias. Frente a la imposibilidad de frenar la avalancha, los equipos de ambas artistas decidieron ejecutar un cambio estratégico de último momento. La fecha de lanzamiento, prevista inicialmente para 2 semanas después, fue adelantada. Sin embargo, antes de hacer oficial la noticia, Jennifer López y Kazu planearon un último movimiento maestro, una transmisión conjunta y exclusiva desde un lugar desconocido, para anunciar públicamente el estreno mundial de Duelo de Reinas y contar su versión de los hechos. Lo llamativo es que, pese a los intentos de la prensa por obtener detalles, nadie logró saber desde dónde se emitiría la transmisión, ni a qué hora exacta. Todo lo que se anunció fue un mensaje en ambas cuentas de Instagram. Hoy, cuando caiga la noche, la historia cambia para siempre. Aquella noche, millones de personas en todo el mundo estuvieron pendientes de sus teléfonos, tablets y computadoras, esperando la aparición de una notificación, un directo, un adelanto. La industria estaba paralizada, los canales de televisión de espectáculos en modo de emergencia, y los foros de fanáticos saturados. Nunca antes una colaboración femenina había desatado una batalla silenciosa tan feroz entre productores, sellos discográficos y estrellas de la música latina. El anuncio oficial estaba a punto de suceder, pero el caos previo ya había escrito un capítulo histórico en la cultura pop. Duelo de Reinas no era solo un lanzamiento, era el aviso de que los viejos códigos de poder en la música estaban a punto de quebrarse. Y en medio de todo, Jennifer López y Kazu, 2 mujeres de orígenes opuestos, se preparaban para detonar juntas la bomba que habían fabricado en secreto. Duelo de Reinas se convirtió en una fecha marcada en la memoria colectiva de millones de fanáticos alrededor del mundo. A pesar de la incertidumbre, la ansiedad y las filtraciones, nadie estaba preparado para lo que sucedería aquel día. A las 11:58 de la noche, hora de Miami, cuando todo parecía indicar que sería otra jornada más de rumores, las redes sociales de Jennifer López y Kazu se oscurecieron. Sin previo aviso, ambas cuentas de Instagram, YouTube y TikTok borraron todo su contenido previo. La noticia explotó como pólvora. En menos de 2 minutos, las búsquedas relacionadas con sus nombres se dispararon a niveles históricos, y las cadenas de noticias dedicaron sus emisiones nocturnas a intentar descifrar qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando apareció la primera señal. En todas sus redes sociales, al mismo tiempo, se publicó una imagen negra con una única palabra escrita en tipografía plateada y estilizada: hoy. No hubo más información, ningún texto adicional, ni pistas sobre el horario, el lugar o la plataforma de transmisión. Solo ese mensaje inquietante, que sumió a la industria y a los fanáticos en un silencio cargado de tensión. Detrás de bambalinas, todo estaba fríamente calculado. Jennifer López había ordenado levantar un escenario móvil en una locación secreta, fuera del alcance de paparazzis y drones. Por su parte, Kazu viajó en un jet privado esa misma tarde, desconectada de toda comunicación, con destino desconocido. Según se supo más tarde, ambas artistas se reunieron en una antigua fábrica abandonada a las afueras de Los Ángeles, reacondicionada para convertirse en el epicentro de una transmisión que pasaría a la historia. Duelo de Reinas se convirtieron en un escenario de caos controlado en la industria musical. Las cifras fueron demoledoras: 57.3 millones de espectadores en directo, colapsos en servidores de redes sociales, récords pulverizados en Spotify, Apple Music y YouTube. La colaboración no solo había roto los esquemas preestablecidos de popularidad, sino que dejó en evidencia las fisuras de una industria que, durante años, había preferido enfrentar a sus estrellas femeninas en lugar de permitirles compartir el poder. Mientras los números subían y los comentarios se multiplicaban en cada rincón de Internet, Jennifer López y Kazu eligieron el silencio absoluto. No hubo entrevistas, no asistieron a programas, no realizaron publicaciones de agradecimiento. Ambas sabían que cualquier palabra que pronunciaran después de aquella noche tendría el potencial de desvirtuar el mensaje que habían transmitido sin necesidad de explicaciones. Dejaron que el videoclip, la canción y la brutal interpretación en vivo hablaran por ellas. Sin embargo, en los círculos más cerrados del negocio musical, el verdadero terremoto apenas comenzaba a sentirse. Algunos altos ejecutivos de grandes disqueras,
que habían apostado abiertamente en contra del proyecto, presentaron su renuncia ante los consejos directivos. Productores que intentaron sabotear la colaboración fueron expuestos públicamente, y varias artistas que, años atrás, se habían sentido obligadas a elegir un bando, ahora exigían espacios para expresarse sin temor a represalias. Duelo de Reinas se convirtió, sin que nadie lo planeara, en un manifiesto de ruptura. Se supo que durante las primeras 48 horas, otras figuras femeninas del género urbano y pop latino organizaron reuniones virtuales para analizar el impacto de la colaboración. Karol G, Natti Natasha, Becky G, Rosalía, Ivy Queen y hasta leyendas como Paulina Rubio y Gloria Trevi enviaron mensajes privados felicitando a ambas artistas por atreverse a romper un patrón que durante décadas había enfrentado a mujeres bajo la falsa premisa de que solo una podía ocupar el trono. Lo que pocos sabían es que durante los días previos al lanzamiento, tanto Jennifer López como Cazzu habían recibido presiones silenciosas para desistir. Ofertas millonarias, amenazas de boicot en festivales internacionales y hasta campañas anónimas de desprestigio comenzaron a gestarse en los entornos más oscuros de la industria. Pero ambas, cada una desde su trinchera y experiencia, entendieron que la única forma de desafiar al sistema era ejecutar la jugada más arriesgada: aliarse. La canción, lejos de ser una típica colaboración comercial, era una declaración velada. Las referencias líricas a traiciones discográficas, sabotajes en premiaciones y censuras en radios eran reales. Los nombres no se pronunciaron, pero los implicados se reconocieron de inmediato. Duelo de Reinas no hablaba de una rivalidad ficticia entre dos divas, sino de cómo el mismo sistema que había intentado enfrentarlas en su momento, ahora no podía contener el alcance de su alianza. En el plano mediático, los programas de espectáculo se dividieron. Algunos intentaron minimizar el impacto del evento, asegurando que se trataba de una estrategia de marketing bien orquestada. Otros, en cambio, reconocieron públicamente que se había escrito una nueva página en la historia de la música latina. Las portadas de revistas internacionales titularon frases como La rebelión de las reinas, Cazzu y J-Lo, del enfrentamiento al dominio total y el trono ya no es de una sola mujer. Pero quizás el gesto más simbólico ocurrió una semana después. Durante una premiación en Las Vegas, en la que ni Jennifer López ni Cazzu estaban presentes, el galardón a colaboración del año fue entregado a otro dúo masculino. Cuando los presentadores anunciaron el premio, desde las gradas, varias artistas femeninas se pusieron de pie y aplaudieron mirando al techo en señal de protesta silenciosa. Era un mensaje claro: ya no aceptarían ser relegadas a un segundo plano. Desde entonces, ninguna colaboración femenina volvió a ser vista igual. Se multiplicaron los anuncios de duetos, trabajos conjuntos y proyectos entre cantantes urbanas y poperas. Pero ninguna logró replicar el efecto cultural y mediático de Duelo de Reinas. El videoclip se convirtió en material de estudio en universidades de música y comunicación, y el evento en vivo se analizó como un caso de marketing disruptivo y de contracultura en la industria musical contemporánea. Jennifer López y Cazzu no volvieron a colaborar, ni siquiera a compartir escenario después de aquella noche. Sin embargo, cada vez que se les preguntó en entrevistas separadas sobre el episodio, ambas respondieron con la misma frase: hay batallas que se ganan sin hablar. El legado de Duelo de Reinas quedó tatuado en la memoria de millones. No solo como una canción explosiva o un videoclip audaz, sino como un símbolo de insurrección femenina dentro de una industria que, hasta entonces, había dictado quién podía brillar y cuándo. Y así, sin coronas físicas ni proclamaciones oficiales, Jennifer López y Cazzu escribieron una leyenda. Una donde las reinas no se enfrentan para destronarse, sino para tomar juntas un poder que durante siglos les fue negado. Lo que comenzó como un rumor improbable, como una fantasía mediática que los propios analistas del espectáculo calificaron en su momento como imposible, se transformó en uno de los eventos culturales más resonantes de la música latina contemporánea. La colaboración entre Jennifer López y Cazzu en Duelo de Reinas fue mucho más que un sencillo de éxito, más que un videoclip provocador o una transmisión en vivo histórica. Fue un acto político disfrazado de espectáculo, una confrontación simbólica que reveló, sin necesidad de nombrarlos, los vicios más antiguos de una industria acostumbrada a enfrentar mujeres para alimentar su propia maquinaria. Durante décadas, la narrativa en la música, y especialmente en el mercado latino, ha oscilado entre consagrar divas y relegar al olvido a las que no se alineaban a las reglas impuestas.
Jennifer López, con una trayectoria de más de 3 décadas, y Cazzu, con su rebeldía gestada desde las calles del trap argentino, representaban polos opuestos en cuanto a origen, estilo y generaciones. La sola idea de verlas compartir escenario parecía, para muchos, una traición al juego tradicional de los bandos y las competencias femeninas, que históricamente se había utilizado para mantenerlas divididas. Duelo de Reinas se presentó, en su superficie, como un enfrentamiento artístico, un duelo musical entre dos figuras de peso. Pero detrás de esa coreografía de poder y desafío, se escondía un mensaje mucho más profundo. La letra, lejos de ser un simple intercambio de versos agresivos, funcionó como una denuncia cifrada, con referencias veladas a contratos abusivos, premios manipulados, censuras encubiertas y sabotajes estratégicos que, en más de una ocasión, determinaron el destino de carreras enteras. En apenas 17 minutos, ambas artistas derribaron el mito de que una reina debe destronar a otra para poder brillar. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal y darle a like para activar la campanita.